Necesito una esposa. Escrito por Pecas TG. Narrado por Andy Graham para el canal Terry Fix con la autorización previa de la autora. Capítulo 16. Terry cubrió las manos de Candy con una de las suyas, llamando su atención sobre el incesante modo de retorcerlas sobre su regazo. Candy buscó sus hermosos ojos azules y en ellos encontró compasión. Probablemente cree que estoy nerviosa por conocer a su familia. No tenía la menor idea de que sus preocupaciones eran mucho más profundas. Por primera vez desde que llevaba alianza, Candy empezaba a cuestionarse sus decisiones. ¿Y si decía o hacía algo que lo estropeara todo y la madre y la hermana de Terry se quedaban sin nada? ¿Sería Eleanor capaz de soportarlo? Un escalofrío le recorrió el cuerpo. ¿Y si Eleanor seguía los pasos de su madre? Candy sacudió la cabeza y desterró los recuerdos del entierro de su madre. Todo va a salir bien. De repente, Candy ya no estaba tan segura de ello. Grantchester Hall se materializó ante sus ojos mientras una limusina recorría el camino que la llevaba a casa. «Oh, Dios mío», masculló ella entre dientes. El hogar en el que Terry había pasado su infancia tenía el tamaño de un castillo pequeño. 2 alas sobresalían de una estructura central. Candy contó 3 plantas, pero no descartó la posibilidad de que hubiese un sótano enorme bajo la tierra. Según Terry, la casa tenía 35 dormitorios, sin contar los del servicio. También había un salón de baile y un conservatorio, una biblioteca con más libros de los que nadie pudiera leer en su vida y varios salones, bautizados según el color de la decoración. El salón azul está junto a la entrada y el rojo al lado. Al bajarse de la limusina y entrar en el mundo de su marido, Candy se sintió un poco como Cenicienta la noche del baile, solo que en su versión del cuento el reloj no marcaría las 12 de la noche hasta el cabo de un año. Eso debería ser suficiente para que se sintiera más segura, al menos durante un tiempo, pero no dejaba de imaginarse calabazas, ratones corriendo entre sus pies, zapatos de cristal y reproches. ¿Lista?, preguntó Terry antes de guiarla hacia el interior de la casa. Si Emily Grantchester albergaba alguna duda sobre la presencia de Candy junto a su hermano, lo disimulaba increíblemente bien. En cuanto Candy hizo su aparición en la enorme mansión de la familia, Emily se cogió del brazo de su recién estrenada cuñada y no la volvió a soltar. Era joven, guapa, llena de vida y sin duda alguna muy consentida. Eleanor la recibió con una sonrisa y le presentó a una tía por parte materna, al tío de Terry y a 2 primos que lo observaron detenidamente. El personal de la casa esperaba al lado, listo para recoger las maletas, servir el té y fundirse con el entorno. «No sabes la ilusión que me hace tener a alguien de mi edad por aquí», le dijo Emily a Candy. Su hermano disimulaba el acento inglés, pero en su hermana era especialmente marcado. «Nunca te ha faltado compañía», le recordó Eleanor a su hija. «Compañía sí, pero con la familia siempre es diferente. ¿No crees, Candy? Nunca he tenido una hermana en quien poder confiar». Emily sonrió, mostrando unos dientes blancos y perfectos. Por un instante Candy se sintió culpable. A pesar de que ella sí tenía una hermana, Diana no estaba en condiciones de relacionarse con ella de la forma en la que se refería a Emily. Era como si alguien le diese una segunda oportunidad a través de Terry para que pudiera disfrutar de una hermana, aunque el tic-tac de la bomba que era aquella relación no dejaba de sonar. «Supongo que sí», dijo Candy. «Hay té preparado en el salón rojo, Terry. ¿Por qué no nos sentamos cómodamente y nos lo explicas todo sobre tu inesperado noviazgo y matrimonio?» Terry consiguió colocarse junto a Candy y tomarla del brazo. El calor que desprendía su cuerpo era un consuelo frente a los pensamientos que la atormentaban. Se inclinó hacia ella y le susurró al oído: «¿Cómo lo llevas?». Candy se dio cuenta de que Larry, el primo de Terry, lo observaba con los ojos entornados y los labios prietos. Cogió de la mano a Terry y le besó los nudillos. La luz que iluminó el rostro de su esposo borró por un momento los oscuros presagios que les aguardaban en el futuro. «Bien», respondió en silencio, formando la palabra en los labios, y Terry le apretó la mano.
Eleanor los guió hacia una estancia roja con el techo abovedado y las paredes empapeladas de rojo, gris y blanco. El estampado era muy sutil a pesar de la elección de los colores. Las cortinas de seda y varios cuadros de temática floral le otorgaban a la estancia un toque femenino, reforzado por el precioso centro de flores que descansaba sobre la repisa de la chimenea. Los hombres se sirvieron pastas y sándwiches de una mesita antes de tomar el té. ¿Habías estado alguna vez en Europa?, preguntó Eleanor mientras servía té oscuro en unas tazas diminutas. En el instituto. Entonces estarás familiarizada con la hora del té. No es más que una excusa para picar a media tarde, repuso Terry. Emily desaprobó las palabras de su hermano con un gesto de la mano. No le escuches. Es alérgico a cualquier cosa que sea remotamente inglés. Creo que ninguno de nosotros se sorprendió al escuchar que se había casado con una americana. Emily, le riñó su madre. ¿Es verdad? Candy apenas podía aguantarse la risa. No es culpa mía que las inglesas no me llamaran la atención. Se defendió Terry como pudo. Entonces, intervino Larry, dejando de comer un segundo para preguntar. ¿Candy y tú se conocieron hace mucho tiempo? Los dos habían acordado que fuera él quien respondiera a las preguntas más básicas sobre su relación. De esa manera, ninguno de los dos contradiría las palabras del otro. Yo no diría eso. ¿Qué dirías entonces?, preguntó Mary, la tía de Terry. Nos conocimos el mes pasado. ¿El mes pasado? Emily no daba crédito a lo que acababa de escuchar. ¿Cómo puedes casarte con alguien a quien apenas conoces? Terry dejó la taza sobre la mesa y cogió la mano de Candy. Me habría casado con Candy el mismo día en que nos conocimos y ella me hubiera dicho que sí. Hay veces en la vida en que simplemente sabes que estás haciendo lo correcto. Carlos, el tío de Terry, se incorporó en su silla. Lo correcto, dices. ¿Nos estás ocultando algo? La mandíbula de Terry se tensó de repente. ¿Qué me estás preguntando exactamente? Las mujeres permanecieron en silencio sin apartar la mirada de Candy. ¿Tu mujer está embarazada? Terry parecía incómodo. Mi mujer tiene un nombre e insisto que empieces a utilizarlo en lugar de actuar como si no estuviera presente. La frialdad con la que se dirigió a su tío heló la sangre de Candy. Aunque era una faceta de él que apenas había visto hasta entonces y que esperaba no sufrir en sus propias carnes. Carlos sonrió con malicia, pero antes de que pudiera decir algo, Candy respondió por su marido. No estoy embarazada. A pesar de que las mujeres presentes en el salón no dijeron nada, se oyó un suspiro de alivio tras su declaración. Entonces se han casado por el testamento, intervino Abel, el primo más joven de Terry, que estaba sentado junto a Larry, quien hasta entonces no había intervenido en la conversación. Terry se puso de pie en un salto con los puños cerrados. Candy se apresuró en dejar su taza de té a un lado y sujetar las manos de su esposo. Cariño, sabíamos que pondrían en duda nuestras motivaciones. Como si hubiera nacido para mentir, añadió. ¿Cómo van a entender la chispa que se produjo entre nosotros el día en que nos conocimos o entender los motivos que nos han llevado a estar juntos y casarnos sin pasar por un noviazgo largo? Por fin Eleanor se decidió a hablar, serenando los ánimos de los presentes. Haces que parezca muy romántico, Candy. Candy obligó a Terry a sentarse de nuevo y no le soltó la mano para evitar que estrangulase la parte masculina de su familia. Estoy segura de que no quieres saber todos los detalles, pero tu hijo es muy romántico. Yo sí quiero saber los detalles, intervino Emily, mordiéndose el labio mientras hablaba. Terry miró a su hermana con los ojos entornados. Los de Candy, por su parte, no dejaron de observar a Larry, que había presenciado la escena sin pronunciar una sola palabra. Su silencio parecía indicar que no le había convencido. Su mirada fría y calculadora se detuvo en Terry y Candy. No pudo más que preguntarse hasta dónde estaba dispuesto a llegar para echarle la mano a la herencia de Terry. Los abogados estaban sentados frente a Terry.
preparando para discutir los detalles de su última voluntad y el testamento de su padre. Terry recordaba haber escuchado las proclamas del viejo duque desde el más allá exigiéndole que se casara si quería heredar el grueso de su fortuna. Pero habían algunos detalles que no le habían quedado claros. De hecho, el día de la lectura del testamento, Terry había irrumpido al abogado antes de que pudiera terminar. Al fin y al cabo, acababa de cumplir los 20. Los 30 le parecían algo muy lejano. Armado con un poco más que un traje, una corbata y una expresión estoica en la cara, uno de los abogados abrió su maletín y sacó una carpeta de papeles de al menos 5 centímetros de grueso. «Veo que no ha tardado mucho en conseguirse una esposa», dijo el abogado. El último encuentro entre ambos había tenido lugar un par de meses atrás. El abogado le recordó a Terry la fecha máxima que Richard había estipulado en su testamento, pero lo hizo solo porque estaba obligado. Si Terry no se hubiera ajustado a los plazos, los abogados habrían ganado el 25% del total. La madre y la hermana habían recibido una pequeña suma, insuficiente para mantener su actual ritmo de vida, y el resto se habría repartido entre Larry y algunas obras benéficas. «Candy y yo somos muy felices», respondió Terry, negándose a disculparse. «¿Es eso cierto?». «Podrá comprobarlo usted mismo durante el fin de semana. Hacía tiempo que no me apetecía volver a casa después del trabajo». Qué extraño, no sonaba mentira. De hecho, le apetecía ver el rostro de su esposa cada noche y empezaba cada mañana desde que habían compartido la cama. El abogado apretó los labios y las marcas de expresión de su cara se volvieron más definidas. Convencer al bufete de que su matrimonio no es de conveniencia depende únicamente de usted y de su señora esposa. Soy consciente de las cláusulas que Richard incluyó en el testamento. Estamos aquí para determinar exactamente qué necesita su bufete de mí en los próximos 12 meses. El abogado se rascó la barbilla. Su padre estaba decidido a impedir que usted falseara la situación para superar favorablemente sus demandas. Su padre era un imbécil, pero Terry no necesitaba compartir con los abogados sus opiniones sobre el viejo. Eso ya lo sabemos. Pasó una cantidad considerable de tiempo en nuestras oficinas redactando las contingencias legales. Algo en la forma en la que un abogado estaba sentado, en el destello que desprendían sus ojos, le ponía los vellos de punta. Ya hemos repasado esas contingencias. El abogado abrió la boca y dibujó una O silenciosa con los labios antes de inclinar la cabeza a un lado y continuar. La mayoría. Hemos hablado de casi todas. El suelo empezó a temblar bajo los pies de Terry. En lugar de mostrarse inseguro ante el astuto abogado, el duque se apoyó en el respaldo de su silla y esperó a que le expusieran los detalles. Estoy convencido de que en el momento de la lectura del testamento de Richard usted estaba demasiado triste para prestar atención a algunas de las cláusulas adicionales. Por citar una, la que establece que una vez casado se leyera y aplicará el codicilio incluido en el testamento. El abogado sonreía abiertamente, como un zorro mirando un ratón desde las alturas. Estoy intrigado, respondió Terry. ¿Qué otra cosa podría pedirme mi padre? Aquí tengo una agenda sellada que debería abrirse una vez estuviera casado. Tras apartar un montón de papeles de la pila, empezó a leer. Bien hecho, Terry, hijo mío. Parece que al final no he educado a un completo inútil. A estas alturas estoy seguro de que ya formo parte de tu lista de seres más despreciables, que jamás hayan pisado la tierra. Te aseguro que solo me mueve la intención de demostrarte lo importante que debería ser para ti la familia. Te burlaste de mí durante toda tu vida adulta. Hiciste lo posible para alterar la mía. Supongo que un hombre mejor que yo habría dejado una buena cantidad de dinero a sus hijas y a su mujer y habría muerto plácidamente con la conciencia tranquila, en lugar de obligar a su heredero a obedecer los dictados de un testamento. Los dos sabemos que nunca has sido ese hombre. Así pues, hijo mío, te dejo una última tarea antes de que la herencia pase a ser totalmente tuya.
Confío en que habrás contraído matrimonio justo antes de tu 30º cumpleaños, lo que significa que tienes un año para tu próximo encargo. Terry sintió que la sangre empezaba a hervirle en las venas. Sabía perfectamente hacia dónde iba su padre y aún así fue incapaz de impedir que las palabras salieran de la boca del abogado. Si realmente has sentado la cabeza y estás listo para seguir con la saga familiar, tendrás que demostrarlo trayendo un heredero al mundo. El abogado hizo una pausa para comprobar su reacción. Terry se concentró para no apretar los dientes y dobló las manos sobre su regazo, con la imagen de las manos de Candy flotando en su cabeza. ¿Qué iba a hacer ahora? Estas cosas llevan su tiempo, pero tienes un año para encarrilar tu futura paternidad. Al igual que la vez anterior, Terry dejó de prestar atención cuando el abogado entró en detalles. El sexo del niño era indiferente, pero tenía que nacer antes de que Terry cumpliera 30 años. El abogado terminó de hablar y carraspeó. Parece que su padre pensó en todo. ¿Y si mi esposa y yo queremos esperar para formar una familia? Steer disimuló una sonrisa. Su padre le dará millones de razones para que acelere sus planes. Claro que si no pensaba formar una familia o seguir casado con... Terry interrumpió las palabras del abogado con un gesto. Acabamos de casarnos, abogado. O quizá no se ha dado cuenta de ese pequeño detalle. Me doy cuenta de todo lo que usted hace. Hombres más grandes que usted se han casado para conseguir sumas millonarias con la intención de divorciarse en cuanto el dinero estuviera ingresado en sus cuentas. El abogado parecía furioso, pronunciando cada palabra con su acento almidonado. Ese anexo estaba sellado. Pero usted lo sabía desde el principio, ¿verdad? El abogado se puso cómodo en su silla y cruzó los brazos sobre el pecho, respondiendo con una leve medio sonrisa. Terry sintió el deseo poco habitual en él de hacer que el abogado y su falta de sensibilidad se revolviera en su asiento. En realidad me gusta la idea de ser padre, dijo Terry, dejando que el acento de su infancia tiñera sus palabras. Se le borró la sonrisa de la cara al abogado. Candice era una madre maravillosa. Lo pensaba realmente, pero aún así puso cara de póker. Va a necesitar más que palabras para convencernos. De eso no me cabe la menor duda. El abogado recogió sus papeles y se levantó de la mesa, listo para irse. Estaremos en contacto. Terry se puso de pie y le ofreció la mano. Nos vemos este fin de semana en la recepción. Cierto. Cuando el abogado se disponía a irse, Terry lo detuvo. Señor abogado, asegúrese de que sus colegas abogados me hagan llegar una copia del testamento de mi padre. El abogado asintió y se dirigió hacia la puerta del despacho. Terry dio media vuelta y se acercó a una ventana para observar las calles bajo la espesa lluvia. Un niño. Maldijo a su padre y todo lo que le simbolizaba. Una parte de él quería escapar de todo, decirle a Candy que habían descubierto el engaño. Sabía perfectamente que ella se negaría a traer un hijo al mundo por dinero. Los engaños de su propia familia ya le habían causado demasiado daño. Joder, sí, casi podía sentir cómo se le revolvía todo por dentro cada vez que Emily empezaba a hablar sobre planes de futuro. Terry había dado por hecho que los abogados del bufete Carson intentarían obligarlos a permanecer juntos durante todo el año siguiente. Pensaba que el abogado había acudido a su despacho para decirle algo tipo: Terry, usted y su esposa no pueden estar separados más de 2 semanas seguidas si quieren que nos creamos que están felizmente casados. No, los abogados de su padre habían hecho algo mucho más difícil de conseguir. Pero ¿y si Candy quedaba embarazada? ¿Tan malo sería eso? Una sensación de calor empezó a ascenderle por el pecho. La idea de ver cómo sus curvas se volvían más pronunciadas, cómo le llenaban las manos aún más, cómo sostenía entre sus brazos un hijo que también era suyo. Terry apartó las imágenes que no eran especialmente difíciles de imaginar en su mente. Quizás su equipo de abogados podría encontrar alguna ilegalidad en el testamento de su padre. Había asignado el caso a los mejores para ver qué podían hacer. Por el momento mantendría aquel último giro de los acontecimientos en secreto. Continuará.